Hola hermanas, una vez más queremos abrir la palabra de Dios para poder encontrar su guía, su voluntad y conocerlo mejor. En esta ocasión queremos hablar de la carta a los Colosenses. Vamos a abrirlo en Colosenses capítulo 1, por favor, hermanita. Y empieza casi desde el principio con una oración para la gente de Colosas. Y esta oración, claro, que no es solo para ellos, es también para nosotros. Es para ti esta oración, y es bueno saber cómo uno a veces decimos las mismas oraciones, las mismas palabras, y cambia nuestra forma de orar al estar leyendo la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo personajes de la Biblia oran por nosotros, por la congregación, por las iglesias. Y pues antes de empezar vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este tiempo. Te doy gracias por mis hermanas que están oyendo esta devocional, y te pido, Señor, que tú las animes, que tú las consueles, que tú les des fuerzas, que tú les des paz, que tú les ayudes a ser perseverante en su vida espiritual, y no solo, Padre, en su vida cotidiana, pero también especialmente en su vida espiritual. Ayúdales a no poner la vida espiritual como última cosa que ellos deben de estar atendiendo, pero la primera cosa, para que puedan ellas hacer tu voluntad en el hogar y fuera del hogar. Bendícelas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo Colosenses capítulo 1, hermana, si puedes abrir tu Biblia ahí. Y acuérdate que por favor deseo que tomes notas y me escribas un mensajito. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo por medio de estos devocionales? No me gustaría atinarle a la nada. Deseamos, mi esposo y yo, atinarle a tu mente, tu corazón, tu espíritu, para que podamos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y entonces Pablo escribió esta carta. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba en una cárcel cuando escribió esta carta, y él había oído de esta iglesia. Nunca los había conocido, pero había oído de ellos, del amor que tenían, de la perseverancia que tenían, pero estaban en tantito problema, porque estaban las personas infiltradas en la iglesia que querían cambiar cierta situación para hacer la iglesia más atractiva a los no creyentes. Estas personas eran gnósticas o eran judías de hueso colorado, y querían mezclar todo eso en la iglesia. Entonces Pablo viene y empieza a explicar lo que dice la Biblia, lo que leemos en Colosenses, pero también nos explica exactamente quién es Jesús. Entonces Colosenses tiene que ver con la persona, con las cualidades de Cristo, con la obra de Cristo. Y es lo que está enseñándonos aquí. Honestamente, para nosotros poder combatir enseñanzas erróneas y equivocadas, tenemos que irnos a la palabra de Dios y tenemos que ver la persona de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros en un futuro, aquí en la tierra, y en un futuro con Él en el cielo? Entonces, el propósito de su carta a los colosenses era parar la infiltración de la enseñanza gnóstica y judíos legalistas en la iglesia cristiana de Colosas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de la persona de Cristo, el Salvador personal, pero también el Señor de toda la creación y cabeza de la iglesia. Como les dije hace un rato, estas personas no eran conocidas personalmente por Pablo.
no como nosotros que conocemos a ustedes y conocemos algunas de sus necesidades espirituales, físicas, morales, y pues al enseñar nosotros la palabra de Dios tenemos que aplicarla a esas necesidades que cada persona tiene. Entonces vamos a ver el verso 1 del capítulo 1 en Colosenses. Dice: Pablo fue el escritor, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Vemos que él era apóstol de Jesucristo, no porque él se nombró apóstol, no porque alguien lo nombró apóstol, pero era por voluntad de Dios. Aún por la misma voluntad de Dios es que tú y yo hemos sido llamados a servir a Cristo. No estamos aquí, como hemos explicado anteriormente, para adorno de una iglesia, para adorno de un hogar. Estamos aquí para servir, para brillar para Él, para compartir, para hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí dice apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, por voluntad de Dios. ¿Cómo estás tú sirviendo a Dios? Pablo está sirviendo a Dios aún en una cárcel, recibe personas, oye sus necesidades, como en este caso oyó a este pastor Epafras, y empezó a tener una carga por esta iglesia. Y al tener esa carga no podía quedarse con ellos. Me imagino que el Espíritu Santo trabajó en él, que le dio esa carga, y esa carga fue resultado de que él agarrara su pluma y empezara a escribir a los colosenses, personas que no conocían, pero les escribió esta carta que ahora la tenemos, es parte de nuestro canon, y cómo nos anima, cómo nos exhorta, cómo nos enseña. Gracias a Dios podemos decir que Pablo estaba encerrado en una cárcel y no podía ir a verlos y tratar estos problemas que tenía con esta gente que estaba infiltrada, porque como resultado podemos tener esta carta en nuestra mano. Entonces se puede decir gracias a Dios por ese tiempo que él estuvo allí, y podemos nosotros gozarnos de esta palabra a través de los años, a través de los siglos aún. Y entonces dice que por voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, era Dios el que estaba trabajando en él. No había nadie detrás de él animándolo, anda, escribe, anda, ve a predicar, anda, ve de un lugar a otro. La razón por qué él estaba allí era porque andaba predicando la palabra de Dios y andaba en territorio judío. Y los judíos no querían que él siguiera compartiendo de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, el Mesías, crucificado, resucitado y a la diestra del Padre. No querían que continuara compartiendo estas cosas, y esa era una de las razones por qué él estaba en la cárcel. Pero no tenía que estar nadie detrás de él. Anda, Pablo, predica. Anda, Pablo, escribe a los colosenses. Es muy peligroso cuando tú y yo no compartimos el evangelio, no estamos sirviendo a Dios y tenemos que tener a alguien detrás empujándonos. Anda, ve a la iglesia, anda, lee la Biblia, anda, ponte a orar, anda, memoriza, comparte. Es muy peligroso. Entiendo cuando una persona acaba de recibir a Cristo, es bebé en la fe. Sí, entiendo, en ese entonces sí se necesita mucho cuidado porque es bebé, hay que cuidarlo, hay que nutrirlo, hay que ayudarle a que tome sus primeros pasos. Pero si esto continúa a través de los años y tú tienes más de 1 año, 2 años en la fe y todavía no agarras la palabra de Dios y te alimentas, y todavía no has compartido, y todavía te tiene que decir alguien de la iglesia, anda, haz un video para una lección de niños, haz un video para unos versos, y están detrás de ti, yo veo problemas. Yo creo que no estás permitiendo que Dios trabaje en ti, que es la voluntad de Dios que nosotros vivamos para Él, que no estamos aquí
para gloriarnos, estamos aquí para la gloria de Dios. Y nos ahogamos en un vaso de agua, nos ahogamos en que tenemos que atender la casa y tenemos que cuidar de los niños. Y sí entiendo yo la educación de los niños. Educamos 4, mi esposo y yo, diferentes niveles, desde el preescolar hasta que terminaron la high school, y los preparamos para tomar exámenes para la universidad. Entiendo todo eso, pero Dios tiene que tener también su tiempo. Tienes que estar en la palabra, tienes que estar en oración, tienes que estar memorizando, meditando, tienes que estar sirviendo, ¿verdad? Debemos de servir. Entonces, Pablo, nadie lo estaba... No, es el Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo te mueva, te empuje. Y ¿sabes qué? Hazle caso, porque con el tiempo llega la dureza de corazón, llega la rebeldía, de que Él te está animando a que tú compartas, a que tú brilles para Él, pero te da flojera. Pues prefiero ver esta película. Pues prefiero ver este juego, o estar en el Facebook, o estar haciendo los TikTok, o lo que sea que tú hagas con tu tiempo. Y honestamente, si empiezas a analizar tu tiempo, sí tienes tiempo. Sí tienes tiempo. Haz la voluntad de Dios, así como Pablo. Haz lo que sabes que es correcto hacer. Entonces, igual que tú, y como yo dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, fue escogido especialmente por Dios. Tú y yo fuimos escogidas especialmente por Dios para ser sus hijas, para ser sal de esta tierra, para ser luz. Dios nos escogió. ¿Y para qué nos escogió? Bueno, vamos a seguir leyendo aquí en el verso 2. Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los santos es apartado del mundo para servir a Dios. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Y santos y fieles. Bueno, ustedes saben que es una persona fiel. Podemos decir, hermana, tú eres santa y eres fiel en Cristo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos reta. Soy santa, ok, apartada para Dios, pero no solo para estar en un estuche, no solo para estar en mi burbuja, es para servir a Dios. Y dice: santos y fieles, gracia, favor no merecido, y paz. Paz es algo que todos necesitamos. Tú y yo necesitamos esa paz para poder descansar, para poder vivir, para poder concentrarnos. Necesitamos paz. Cómo organizar nuestro día, qué hora levantarme, a qué horas necesito acostarme, qué hacer desde que me levanto hasta que me acuesto, cómo servir a Dios en eso, y en todo tiempo estar pensando en Dios. Gracia y paz son regalos de Dios. Regalos de nuestro Padre Celestial, y dice ahí: paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, de Dios. Son regalos de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y nos dice en el verso 3: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando. ¿Tú y yo estamos orando siempre? ¿O estamos preocupados siempre? ¿O pensando en cosas que no? ¿Cómo se nos llena la mente? ¿Cómo están nuestros sentimientos? Orando siempre por vosotros, orando. Tenemos que estar orando. Ahorita la necesidad de nuestras familias, la necesidad de nuestros hijos, de nuestro esposo. ¿Estás orando? Te voy a decir que si tú no estás orando, tu familia necesita esas oraciones.
Tú necesitas estar en oración, pidiéndole a Dios protección para tus hijos, provisión para ti, para todos ellos, protección para tu esposo, de todo aspecto, físico, emocional, espiritual, moral, todo. Tus hijos que están creciendo. Necesitamos ser mujeres de oración. Ese es otro tema, pero necesitamos ser mujeres de oración. Orando por vosotros, damos gracias. Muchas veces Pablo junta las dos cosas, la oración y el dar gracia, y los dice los dos términos. Sabemos que los dos términos no es lo mismo, porque puedes estar en oración y nunca dar gracias, pero él siempre oración y dar gracias, oración y dar gracias. Es un hábito excelente que necesitamos nosotros tener para no solo estar pide y pide, también dar gracias, porque en todo tiempo puedes dar gracias, aún por las cosas que tú dices no están tan bien. Como hace rato que acabo de decir, pues damos gracias a Dios porque Pablo estuvo en la cárcel, porque si no fuera por eso no tuviéramos esta carta. Entonces, y así podemos ver la voluntad de Dios y dar gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, habiendo oído de nuestra fe. Ahora, lo vemos esta frase, habiendo oído de nuestra fe, varias veces. También lo vemos en el 9, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, ¿verdad? Estamos hablando de que esta persona, Epafras, llegó a donde estaba encarcelado Pablo y le contó estas necesidades que tenía en su iglesia de Colosas. Y entonces, pues nosotros entendemos, porque a veces tú me puedes contar a mí cosas que quieres que yo ore por ti, o que te ayude, o ver una perspectiva más bíblica, o cualquier cosa que tú desees. Tú sabes que yo estoy aquí para ti también. No importa donde yo esté, me puedes contactar, videollamadas, mensajes de texto, ya sea por WhatsApp o por Messenger, lo que sea. Siempre estoy contigo al alcance de los dedos, ¿verdad? En un celular. Entonces, igual dice aquí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ¿verdad? Entonces habla de que esta gente de Colosas tenían un excelente testimonio de la fe. Número 1, la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en Jesucristo? La gente oye, esta mujer es de fe. Esta mujer, wow, ¿verdad? Y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Cómo está tu amor? ¿Tu amor solo está enfocado en ti y en tus hijos, en tu esposo, tu familia? ¿O tu amor sobrepasa eso y ves las necesidades de tus hermanos en la fe, y ves las necesidades de tus compañeros de trabajo, y ves las necesidades de tus vecinos, ves las necesidades de familiares que no viven contigo? Oras por esas cosas, muestras amor a todas estas personas, tienes fe para poder orar, porque para poder orar necesitas fe de que Él te está oyendo y que Él va a hacer su santa y divina voluntad, y puede hacer que las cosas no salgan como tú quieres, pero van a salir como Él diga, y va a ser bien, aunque no lo entendamos. Y entonces dice, habiendo oído de la fe en Jesucristo por todos los santos, y dice aquí en el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál es esa esperanza? Es la vida eterna, la salvación, y está guardada. Nadie va a podértela quitar, nadie va a poderla perder, porque está guardada en los cielos, ¿verdad? Y la esperanza de la vida eterna, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando tú oíste el Evangelio y tú lo entendiste por primera vez y tú recibiste a Cristo como tu Salvador, tú fuiste salva. Esa salvación está guardada, está segura, es tuya, y es
es el boleto que necesitamos para ir al cielo. Si tú no la tienes ya, si tú no eres salva ya, si tú no tienes esa vida eterna ya, no puedes entrar al cielo. Tienes que tenerla para poder entrar, para estar con Él. Está guardada allí. Y dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis, otra vez, el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. No solo oímos y, bueno, qué bonita la predicación de hoy, y al rato te preguntan de qué fue y se te olvidó. No. Oíste, queda, que se quede en tu vida, en tu corazón, en tus sentimientos. Este tiempo que vamos a ver en Colosenses, solo vamos a ver unos versos en este capítulo, pero es fácil de seguirlo porque vamos a ir poco a poco, desmenuzando poco a poco, y no va a ser difícil acordarte dónde estábamos en el estudio. Colosenses, ¿verdad? La iglesia de Colosas. Y entonces dice, lleva fruto y crece. Entonces, ¿cómo puede crecer? Para poder crecer, mis hermanas, no hay una fórmula. Tienes que estar en la palabra, nada más. No puedes poner la Biblia debajo de tu almohada y pensando que así vas a estar creciendo en la fe y sabiendo. No, tienes que leerla. No puedes ponerla abierta en un lugar en la casa y decir que todas esas bendiciones lleguen a la casa. No es amuleto, no es ídolo. Tienes que agarrarla, tienes que leerla, tienes que bebértela para saciar esa sed que tenemos. Y entonces dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Ahí está su pastor, ¿verdad? Nuestro consiervo amado, dice, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y entonces dice aquí, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ve que como tú amas. Ve cómo tú estás creciendo en ese amor. Y entonces es obvio, era obvio para Epafras. Y otras personas van a ver también tu amor. Van a ver cómo tú eres. Muestras amor. Ese amor te lleva a tener paciencia. Paciencia con tu familia, paciencia con tu esposo, paciencia con los niños, si acaso tienes niños. Paciencia es un resultado del amor, ¿verdad? Y entonces en el verso 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros. Entonces Pablo oyó esto de su consiervo Epafras, oyó y no sé, pues pobre gente de Colosas, pobre gente, no, empezó a orar por ellos. No cesan de orar por vosotros y de pedir que sea, no solo orar, pero no se va a decir aquí qué es lo que pide. ¿Qué es lo que pides tú por tu familia? ¿Qué es lo que pides tú por tu iglesia? ¿Qué es lo que pides tú por tus líderes? Dice, y pedir que seáis llenos. Primero, claro, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para poder estar llenos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y pedirle que Él trabaje en nosotros. No es fácil orar, no sé si te has dado cuenta, pero las cosas que se te empiezan a atravesar en la mente cuando estás orando, tienes que concentrarte. Señor, esta persona necesita de tu toque, necesita de tu sanidad, necesita de tu protección, necesita de tu provisión, necesita de tu consejería, lo que sea, ¿verdad? Vamos a orar
arduamente, es trabajo. La oración es trabajo, no es fácil. Y dice, entonces, ¿qué ora? Dice, ella está pidiendo que sean llenos del conocimiento, de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Llenos del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Él, conocimiento de la palabra de Dios, de su voluntad, en toda sabiduría. Sabiduría. Tú sabes que la sabiduría no se adquiere en una universidad, no se adquiere en una escuela. La sabiduría viene de Dios. Y es como tú vas a usar las cosas y las oportunidades, las situaciones que tú vives para la gloria de Dios. El saber cómo, eso solo viene de Dios. E inteligencia espiritual, hay inteligencia, le pudiéramos llamar neutral, mundana, algo de, qué persona más inteligente, cómo aprendió estas cosas, cómo memorizó esto tan rápido, cómo supo llegar de A a B y se trasladó a C, muy inteligente. Pero la inteligencia espiritual solo puedes tener ese tipo de inteligencia por medio de la palabra de Dios. Cuando tú estás hablando con alguien, el Espíritu Santo trabaja en ti y te recuerda todas esas cosas que has memorizado y las puedes decir y te quedas, wow, ¿cómo me pude acordar de esos versos en el momento indicado? Esa es la inteligencia espiritual, la sabiduría. ¿Y para qué quiere Él que tengamos todo eso? Para que andéis, nos dice el 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, entonces, en la primer petición, ora por sabiduría, conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual para los colosenses. Pero hay una segunda petición, y esta es para que nosotros, tú y yo, para que la gente de Colosas andes como es digno del Señor. ¿Y cómo se anda de esa forma? Vamos a irnos a Efesios 5, que nos da un poquito de detalle. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 del 1 al 7. No vamos a desmenuzar solo lo vamos a leer. ¿Cómo es andar en el Señor? Porque tú dices, bueno, sí, la Biblia dice que debo de andar en el Señor como es debido, dice aquí, para que andéis como es digno del Señor, como es digno. Estás caminando, estás andando como es digno del Señor. Todo lo que estás haciendo es digno de Dios. Si Dios estuviera parado enfrente de ti, te diría, estás bien, sigue. O te diría, eso no está bien. Estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando tu inteligencia, estás desperdiciando las habilidades que te he dado. Entonces nos dice en Efesios capítulo 5, verso del 1 al 7, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, para poder andar como es digno del Señor, tenemos que imitarlo a Él, no al vecino, no al hermano, no al primo, no, a Él. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, ahora nos está diciendo cosas que no debemos hacer, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ni aún se nombre, nos está diciendo. No participen en esas cosas, y mucho menos pronunciarlo. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces, si no quiere Dios que aún nombremos esas cosas, mucho menos que las hagamos, mucho menos que estemos pensando en ellas, mucho menos que animemos a otros a que las hagan. Fornicación y toda inmundicia o avaricia. Ni palabras deshonestas, dice. No, Dios quiere que seas honesta. Ni necedades, ni truanerías. ¿Qué es truanería? Son palabras groseras, necias, vulgares,
que no convienen, dice aquí, sino antes bien acción de gracias. Entonces esas palabras no necesitan estar en tu boca, no necesitan, límpiatela. Cuando estábamos educando a nuestros hijos pequeños y decían cosas que no deberían, los disciplinábamos. Me imagino, tú fuiste disciplinada también. Me acuerdo que usábamos jabón para ponerle en la lengua, para que sientan qué feo se siente el jabón en la lengua. Pues así también Dios siente feo oír esas palabras de sus hijos. Que no convienen, dice, sino antes bien acciones de gracias. Entonces ese es... y dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. Nadie os engañe con palabras vanas. Cuidado esas palabras que dicen, sí, voy a orar por ti, y fue vano. Sí, Dios dice eso, pero tu vida muestra otra cosa. Son palabras vanas. Cuidado, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y hasta ahí vamos a llegar en el 7. No seáis partícipes con ellos. No te juntes con esa gente. Me imagino en tu familia, tu padre, tu madre, tal vez tu abuelita te decía, no te juntes con esa persona. Es una persona muy mala, es muy grosera, o es muy mal hablada, o es muy vulgar. No te juntes con ella, es muy ladrona. Nos decían que no. Pues Dios, fíjate que todavía nos dice, no seas pues partícipes con ellos. No participes en esas cosas. Acuérdate que al participar en el pecado de otros, como dice el dicho mexicano, es tan culpable el que mata la vaca como el que amarra la pata. Participar, estar con ellos, reírte de los chistes dobles sentidos y vulgares, es estar participando. Ten cuidado. Acuérdate que de Dios no te puedes esconder. Los ojos de Dios están sobre ti todo el tiempo. Y dice aquí entonces, andéis como es digno del Señor, nos dice, digno del Señor. Segunda cosa, agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿Cómo puedes tú agradar a Dios? Hazte la pregunta. ¿Estás agradando a Dios? De la forma que hablas, de la forma que piensas, de la forma que te conduces. Cuando haces algo, hazte la pregunta, ¿esa palabra agradó a Dios? Hazte el examen. No necesita nadie estar detrás de ti diciendo, ay hermana, no hables de esa forma. Tú hazla, tú sé la que va a poner esa medida. Hazte la pregunta, ¿eso agrada a Dios? Agradándole en todo. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, mis hermanas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8. Y nos dice, esta es la parte donde dice, agradándole en todo. Bueno, agradándole en todo. Todo significa todo, mis hermanas. Todo significa todo. No es, solo aquí, solo en la iglesia, o solo... No, todo es todo. Y dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así es, la voluntad de Dios es que tú seas santo. Que os apartéis de fornicación, otra vez nos dice eso. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen de Dios. Podemos decir aquí, tú, si eres casada, tu mujer, también tu esposo, manténlo en santidad y honor. Santidad y honor. No estés pensando, mira qué guapo el de la telenovela. Mira qué guapo el que trabaja en la misma oficina conmigo. Por favor, manténlo en santidad y honor.
Que ninguno, dice el 6, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, agradándole en todo, a santificación. Así que el que desecha esto, óiganme, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si tú desechas lo que dice la palabra de Dios, hermanita, no me estás haciendo a mí el feo. No me estás desechando a mí, estás desechando la palabra de Dios. Que quede bien claro. Cuando yo te digo, hermana, esto, hermana, necesito que me ayudes en esto, hermana, puedes servir en tal cosa, hermana, puedes orar por tal cosa. Si lo estamos haciendo, no es para que tú me agrades a mí, es para que agrademos juntas a Dios. Es para que tú abraces más la palabra de Dios, crezcas más, vivas para Él. Entonces, el verso nos dice, si tú lo rechazas, tú lo desechas, no estás desechándome a mí, estás desechando la palabra de Dios y estás desechando a Dios. Entonces dice, tenemos que agradarle a Él en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Y para eso queremos irnos en Gálatas capítulo 5, estos son los frutos del Espíritu. Creo que tú y yo nos lo sabemos, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios no te va a tachar si tú estás haciendo esas cosas. Cuando hagas algo, otra vez puedes hacer el examen. Muestra eso amor, muestra eso paz, muestra eso paciencia, muestra eso benignidad, muestra eso bondad, muestra eso fe, mansedumbre, todo eso, templanza, dominio propio, llevando fruto. Ese es el fruto del Espíritu. Mateo 3:8 nos dice, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es otro fruto. Arrepentimiento. Arrepentimiento. No sigas en el mismo camino de rebeldía, de pecado. Arrepiéntete. Deja ese camino. Fruto de arrepentimiento. Le llama Mateo. Juan 15:5 nos dice, Juan capítulo 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque apartados de mí nada podéis hacer. Si cortamos la rama, solo por un tiempecito va a estar todavía verde. Para la noche ya está fea, ya las hojas se ven feas. Y en unos días está seco. Apartados de Dios no podemos hacer nada. ¿Quieres tú darle honra a Dios? ¿Quieres tú agradarle? ¿Quieres tú andar? Tienes que estar agarrado. Afírmate fuerte en la palabra de Dios, en Dios. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se crece en el conocimiento de Dios? Vamos a ver dos versos en Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a crecer? En la palabra. Como niños recién nacidos, has oído un recién nacido llore y llore porque quiere comer, porque quiere su lechita, ¿verdad? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Eres como ese niño recién nacido que quiere más y quiere alimentarse más. Me acuerdo de una hermana que cuando recibió a Cristo como su Salvador,
leía tanto la Biblia que en la noche se quedaba muchas horas leyendo hasta que ya no podía abrir sus ojos y se cerraba los ojos y se dormía por varias horas, pero se despertaba para poder seguir leyendo. Esa es hambre espiritual y debemos de desearlo como niños recién nacidos. Dice aquí, para que por ella crezcáis para salvación. Crece, solo por medio de la palabra de Dios. Como les digo, no hay una fórmula, tienes que agarrarla, tienes que estar leyendo. Colosenses 2, del 6 al 7 nos dice, Colosenses 2, del 6 al 7, nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? Por fe. ¿Cómo vas a andar? Por fe. Continuamos viviendo por la fe. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? En la fe, en la palabra de Dios. Y esa era la segunda petición. La segunda petición fue, andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y hay en el verso 11, nos dice otra parte de la oración. Vimos la primera petición fue en el verso 9, segunda petición en el verso que la primera petición abarcaba así, varias cosas. La segunda petición, el verso 10, también abarcaba varias cosas. En la tercera igual, es en el verso 11, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces la petición en el número 11 es fuerza espiritual. Que tú tengas esa fuerza espiritual, que nadie te mueve, que tú estás segura que lo que dice la palabra de Dios es verdad y nadie te va a mover de ahí, aunque tú no veas las respuestas todavía de Dios, pero tú estás firme de que el que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar. De que el que empezó la buena obra en tus hijos, en tu esposo, la va a perfeccionar. Agárrate fuerte de esta verdad, aunque no la veas. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios cumple. Dice, entonces está orando por fuerza espiritual, para que fortalecidos con todo poder. ¿Cuál poder? ¿Cuánto poder? Todo poder. Todo significa, como ya les dije antes, todo es todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿De la gloria de quién? De la gloria de Dios. Su poder, su potencia de su gloria. Para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia. Pudiéramos decir, la hermanita es toda paciencia. Fíjate que ahí yo me falla, caigo, soy pecadora, me falta la paciencia. Ora por mí por paciencia, por favor. Si vas a orar por algo, ora por mí por eso. Paciencia. Mucha gente tiene miedo a orar por paciencia porque dice, es que si oro por paciencia voy a ser probado. Pues hay otra forma de crecer. Si no eres probada, no vas a crecer. Si es que no le tengas miedo a esa oración. Longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Dice, ¿para qué? Para que andemos en todas estas cosas, ¿verdad? Dice, longanimidad tiene que ver con la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y adversidades. Perseverancia y constancia, aun cuando estás viviendo cosas difíciles, pasando por las duras y las maduras, las adversidades, estás constante, perseverando. Fidelidad requiere paciencia extraordinaria bajo provocación o prueba. Incluye dominio de sí.
Sugiere tolerancia movida por amor y el deseo de la paz. Tolerancia. Entonces podemos decir longanimidad es fidelidad, es perseverancia. Y nos dice verso 12 al 14, con gozo, ¿verdad? Entonces esas eran las peticiones en el verso 9, verso 10, verso 11. Con gozo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Para qué? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias, Señor, que puedo participar. No cualquiera puede. Las personas que no son hijos de Dios no pueden participar. Tú tienes esa ventaja. Tú puedes participar. Estás participando, y si no, hoy haz esa decisión, empieza a participar en la obra de Dios, porque fíjate que de este mundo no nos vamos a llevar nada, solo aquellos que reciben a Cristo. Participa en eso. Todo esto se va a quedar aquí, tu trabajo, tus títulos, tus bienes, todo eso se va a quedar aquí, pero la salvación de las personas, esas personas salvas, esas son las que se van a ir al cielo. Y tú vas a poder ver otra vez. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces le damos gracias a Dios. ¿A quién? A Dios, al Padre, por la salvación que es nuestra, y que podemos hacer algo bueno por Él. Todo es de Él. Todo. ¿Por qué no vives para Él? ¿Sabes tú que tú vives porque Él te está sosteniendo, porque Él te da vida, porque Él te trajo a este mundo, te puso con estos padres, con esta familia? Él hizo todo. Sírvele a Él. Esta es una oración. Podemos estar orando esto por ti, por mí, por los demás. En Romanos capítulo 11 nos dice, Romanos capítulo 11 verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. No es tuyo lo que tienes, lo que te estás aferrando, por lo que te estás afanando, no es tuyo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces a Él sea la gloria. Gracias que me permites tener mis hijos, mis 4 hijos, 2 de ellos casados. Gracias, Señor. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque tengo ropa. Gracias porque tengo lentes para poder ver. Gracias porque tengo salud. Gracias porque no estoy en una cama aún cuando la pandemia está fuerte allá afuera. Gracias, Señor. Porque por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Entonces nos regresamos otra vez en Colosenses. Y quiero terminar en una oración. Y esta oración va a ser orar por ti, por esto que Pablo nos ha dicho. Entonces esto, te animo a que ores esto también por tu familia, por tus seres queridos, por tus amistades, por las personas que trabajan contigo. Pero más que todo porque esta carta es escrita a una iglesia, a los santos, decía. Entonces, ora por los cristianos estas palabras. Y quiero orar por ti, y con esto voy a terminar. Dice, voy a orar desde la segunda parte del verso 9. Padre, en este momento estoy orando por mi hermana que está oyendo y viendo este video. Te pido, Señor, que tú la llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ella pueda andar como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento tuyo, Dios. Fortalécela con todo poder, conforme a la potencia de la gloria, para toda paciencia y longanimidad.
gracias, Padre. Te damos gracias por nuestra salvación. Te damos gracias por ese honor que tenemos de llamarte Padre, que somos tus hijas. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermana, por favor, escríbeme tu mensaje. ¿Qué es lo que Dios te enseñó por medio de esta porción que acabamos de estudiar? Dios te bendiga, te amamos, besos, abrazos y estamos en contacto. Cualquier cosa, mándame mensaje o videollamada o mensaje de voz también puede funcionar. Varios de ustedes me mandaron mensaje de voz y fue muy bueno también. Gracias, Dios te bendiga.